Dios tiene un propósito también para él, así como lo tuvo para con nosotros. Dios tiene misericordia cada vez, cada día. Y el mandato de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación. Él, cuando antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos, en Mateo 28, versos 18 y 19 y 20, dice la Escritura que Jesús se les acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así es que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios. El mensaje es que todo ser humano crea en el Hijo de Dios. Ese es el mensaje, que la humanidad sea salva por nuestro Señor Jesucristo. Dios no vino a este mundo para que nosotros nos vaya bien. Cierto, nos pueda ir bien porque Dios es bueno y Dios tiene misericordia, y de Dios viene la abundancia. De todo lo que nosotros poseemos viene de parte de Dios, porque Dios es bueno. Pero el propósito de Dios al enviar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue para que el mundo fuese salvo por Él. Ese es el mensaje de salvación. Así es que vamos a predicar en esta hora. Yo le invito a buscar en la Escritura. Busquemos Colosenses capítulo 1, verso 20. Colosenses capítulo 1, verso 20. Y vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Jesús es quien nos reconcilia con Dios. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Que Jesús es el que nos reconcilia con Dios. Colosenses 1:20, vamos a tomar esa base de la Escritura y de allí vamos a estar viendo otros pasajes de la Escritura donde Dios nos habla, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de la humanidad y de nosotros, y de cómo nosotros podamos ser salvos. Yo sé que usted ya ha creído en nuestro Señor Jesucristo, pero hay muchas personas que nos puedan ver y el mensaje pueda llegar a sus corazones para que ellos crean en nuestro Señor Jesucristo y tengan la vida eterna, así como usted y yo la obtuvimos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a Colosenses 1:20. Ahí están las pantallas también para que usted lo pueda ver, si no trajo la Biblia. Y la palabra de Dios dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria, te damos solamente tú, Señor, para que tu nombre sea glorificado y esa palabra llegue a los corazones, Señor, que no han creído todavía en tu nombre. Señor, rogamos en el nombre poderoso de Jesús que esa palabra que es como espada, Señor, para que ellos también puedan obtener la vida eterna, y esa vida eterna solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén y amén. Así puede tomar su lugar, hermanos. Y el título de esta enseñanza se titula: Jesús es quien nos reconcilia con Dios. Jesús es quien nos reconcilia con Dios. Y así vamos a estar viendo lo que leímos en esta
que tomamos como base Colosenses 1:20 en adelante, y él dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo, el 20 dice, y por medio de él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos puede presentar santos y sin mancha delante de él a nuestro Padre. Solamente el sacrificio de Jesucristo pudo limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Y ahora nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos llamados santos y somos, dice que sin mancha y irreprensibles delante de él. Y no por nuestras obras, por lo que nosotros hayamos hecho, sino por el sacrificio en la cruz del Calvario. Siempre nuestro Señor Jesucristo es el que se debe adorar, se debe de glorificar, y en todo él debe de ser el mensaje siempre de nuestras predicaciones y de nuestras enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo siempre debe ser glorificado en todo, porque él es el que se lo merece. Así es que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y vino a redimir toda la humanidad entera. Dice la palabra de Dios que toda la humanidad entera estaba bajo pecado. Así es que vamos a ver una definición de reconciliación. La palabra reconciliación, usted tal vez ya sabe qué significa. ¿Quién de ustedes me puede decir ¿cómo se dice? Lo que para usted significa reconciliar. Arrepentirse. Otra que puede decir, ¿qué entiende usted por la palabra reconciliar o reconciliación? Volver a Dios. Volver a Dios. Pedir perdón. Correcto. La palabra reconciliar en sí mismo significa que, como dijo el pastor, es la manera de cómo nosotros podemos, de la relación entre dos personas, voy a dar el ejemplo, de la relación entre dos personas está rota y hay un separamiento entre las personas. Entonces siempre se busca una reconciliación entre uno y el otro. Entonces usted se puede venir con un arrepentimiento hacia la otra persona si usted pecó delante de él o de la persona, y viene y se reconcilia con él, y las dos partes empiezan otra vez en unión. Pero la Biblia nos enseña que la humanidad entera quedó separada de Dios, quedó rota la relación entre Dios y el hombre. Y nosotros vemos en la Biblia, en Génesis capítulo 3, que habla la Biblia de que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios y decidieron escuchar la voz de la serpiente, que es el diablo. Entonces Dios había creado al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios creó perfectamente al hombre, pero el hombre decidió y tomó la decisión de desobedecer a la voz de Dios. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, la palabra de Dios les había dicho, Dios les había dicho a Adán, dice, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero solamente no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el día que de él comieres, dice la palabra de Dios, ciertamente morirás.
Entonces el hombre y la mujer desobedecieron a la voz de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos desobedecieron a Dios y cayeron en pecado, en desobediencia a Dios. Y Dios hizo y los sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra donde el hombre fue tomado. Y desde allí la humanidad empezó y cayó en pecado. Adán y Eva fue el primer hombre y la primera mujer que desobedecieron a Dios en la tierra, y desde allí la humanidad entera quedó bajo pecado y se rompió esa relación, esa comunión entre Dios y el hombre. Por eso nosotros necesitamos quien nos reconcilie con Dios. Necesitamos un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, solamente el hombre, desde que desobedeció a Dios, la maldad de los hombres empezó a aumentar cada día. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 que la maldad de los hombres, en 6:6, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que los designios de los pensamientos de los hombres era solamente de continuamente el mal. Y Dios decidió, Dios dice que se arrepintió en el verso 7, dice Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice que encontró a un hombre, Noé, y le dijo que se hiciera un arca donde él y su casa se salvasen. Dios decidió por la maldad del pecado, por la maldad de los hombres, traer a toda la humanidad. Y decidió mandar un diluvio. En Génesis capítulo 7 usted ve cómo Dios manda un diluvio sobre la tierra. Porque el hombre empezó a hacer lo malo delante de Dios. Pero Dios en su gran amor y misericordia, Él tuvo compasión, tuvo misericordia de la humanidad. Porque la humanidad, Dios había creado al hombre con un propósito en la tierra. Pero, como les dije al principio, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, cuando todos pecaron, dice, estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera de Dios. No había relación, no había comunicación con Dios como lo había al principio con Adán y Eva. Porque en el principio Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con ellos. Pero desde que el día pecó, el hombre se ha escondido de Dios. El hombre que está en pecado se esconde de Dios. No quiere que Dios le hable. Oye la voz de Jehová y se esconde. Oye la voz de Jehová y se esconde, así como lo hizo Adán. Pero Dios siempre está buscando al ser humano. Dios está buscando al ser humano. El ser humano nunca ha buscado a Dios. Pero en su grande amor, Dios siempre ha estado buscando al ser humano para que se arrepienta, para que vengamos a Él. La Biblia dice, el pecado entró en la humanidad por Adán y Eva, y eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 el apóstol Pablo dijo, hablando de la creación del ser humano, cuando dijo en Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ¿cómo dice? Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Entró el pecado y por el pecado vino la muerte. Por eso usted ve en la palabra de Dios que cuando Adán y Eva pecaron, sus hijos, Caín y Abel, dice que Caín y Abel salieron al campo. Y ahí vemos cómo Caín tenía envidia de Abel. Y Caín mató a su hermano Abel. Había entrado el pecado en la humanidad
Y allí vemos el primer homicidio en la Biblia, registrado en la Biblia. Por cuanto entró el pecado, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En sí solamente Adán pecó delante de Dios. Pero la muerte dice que por tanto entró el pecado en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. Por eso es que toda la humanidad necesitamos una reconciliación con Dios. Nosotros, los que hemos creído, ya hemos sido reconciliados con Dios, pero hay muchas personas que necesitan ser reconciliados con Dios. Amén. Y solamente ellos deben de saber que ellos, ahora en ese estado que se encuentren sin Dios, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. La ira de Dios está sobre todo aquel que no ha creído en Jesucristo. Juan 3:36, si Daniel lo puede poner, dice que nuestro Señor Jesucristo dice, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en Él, dice, la ira de Dios está sobre él. No sé si Daniel lo puede poner para que los hermanos lo puedan leer. Entonces, la humanidad entera sin Dios está separada, porque el pecado separa a Dios y el hombre. Juan 3:36. Ahí lo puede leer en la pantalla. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjese, usted dirá que Dios es malo, Dios es injusto, pero no, Dios no es injusto, Dios es bueno, y Dios está buscando siempre al ser humano para que venga al arrepentimiento y tenga la vida eterna. Y esa vida eterna se encuentra allí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la solución. Jesucristo es la solución para el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio. Él ya vino y murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. El precio ya fue pagado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es el regalo de Dios a la humanidad. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces todo Jesús ya lo pagó. La humanidad debe de ponerse a pensar. Y nosotros debemos de insistir, de siempre rogar a Dios y anunciar el mensaje de la palabra de salvación. Nosotros tenemos que anunciar la salvación. Necesitamos que conozcan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, el Salvador del mundo. El pecado separa al hombre de Dios. Isaías 59:2 dice la escritura, y el 59:1 y 2 dice la escritura, fíjese, Dios es misericordioso, Dios es paciente para con cada uno de nosotros. Isaías 59:1 y verso 2 dice la escritura, he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero el 2, ¿qué dice? ¿Me lo puede leer usted? Pero vuestras iniquidades han hecho separación. Todo el que hace iniquidad, que hace lo malo, dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Entonces, la humanidad debe saber que si Él no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, sus oraciones, Dios dice que esconde el rostro de ellos. Dios no se ha cortado la mano de Jehová para perdonar, pero para que Dios nos pueda escuchar, fíjense, para que Dios nos pueda escuchar, nosotros tenemos que reconciliarnos primeramente con Dios. Cuando usted está enemistado con alguien y usted le quiere hablar, él voltea su rostro, ¿cierto? Porque está enojado con usted. Él voltea el rostro y no quiere escucharlo. Pero cuando se reconcilia, Él voltea hacia usted y le escucha. Dios no se ha cortado la mano de Jehová para perdonar. Dios está dispuesto siempre a perdonar, pero el hombre debe reconocer su pecado y venir a Jesucristo para que sea limpiado, para que sea perdonado. Por eso es que nosotros necesitamos la salvación, todo ser humano. Nosotros estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, porque Jesucristo nos ha perdonado. Dios siempre ha estado al cuidado de la humanidad y siempre ha estado buscando. Isaías profetizó en el antiguo tiempo de que Él enviaría a su Hijo a esta tierra. Isaías 7:14 habló de que Jesucristo iba a venir. Isaías 7:14, perdón. Él profetizó sobre la venida de Jesucristo. Isaías 7:14 dice, fíjese, lo que Jesús iba a hacer y a venir a esta tierra, Isaías lo profetizó y dijo de esta manera: por tanto el Señor mismo os dará señal. Voy a ir un poco lento porque quiero para que me entiendan bien. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjense la palabra allí. Isaías profetizó de parte de Jehová que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y su nombre se llamaría Emmanuel. Y busque Mateo 1:21. Mateo 1:21. Vamos a compararlo, lo que dijo Mateo, con la profecía de Isaías. Mateo 1:21 dice la escritura. Ahí en la pantalla está, ahí más rápido si lo quiere ver usted. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías dijo que se iba a llamar ¿cómo? Emmanuel. Ahora, Mateo dice que esta virgen daría a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvará al pueblo de qué? De sus pecados. Porque la humanidad necesitaba salvación. Y Jesús fue enviado para venir a esa tierra para salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces el 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, está hablando del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Ahí dice mismo la escritura. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El profeta Isaías había enviado, profetizó de parte de Dios que la Virgen concebiría a un hijo y su nombre sería Emmanuel. Cuando Jesús, antes de aparecer, vino,
y dijo, cuando iba a nacer de María, dijo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa salvación. Entonces, Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá de a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínense el gran privilegio que tuvo la humanidad en el tiempo que estuvo Jesús. Dios está con nosotros en este momento, por medio de su Santo Espíritu. Dios envió a su Santo Espíritu, pero cuando Jesús vino a la tierra, el mismo Dios, dice Mateo, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios anduvo entre el pueblo de Israel, Dios mismo, en la persona de Jesús. Dios vino a salvar al pueblo de sus pecados, al mundo, a la humanidad. El mismo Dios hablando a la humanidad, arrepiéntase. Jesús anduvo sanando, sanando a los enfermos, los paralíticos y todo, y aún resucitando a los muertos, y predicando el Evangelio, predicando que se volvieran hacia Dios. Entonces Jesús, Dios mismo, habitó entre nosotros. Amén. Dios mismo habitó en persona, en la persona de Jesucristo, tomando forma de hombre semejante a la de nosotros, y habitó en medio de nosotros. Imagínense el amor de Dios hacia la humanidad, que Dios envió a su propio Hijo, y Él mismo en persona, haciéndose carne. Dice Filipenses, Él se humilló a sí mismo y tomando forma de hombre, en semejanza de nosotros, y estuvo en medio de nosotros. Se humilló a sí mismo. Porque Él es Dios poderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, y no hay otro como Él. Él es el primero, Él es el último. Imagínense que la humanidad entera tiene el privilegio que del Padre, el Creador, venga a buscarlo. Gloria a Dios. El apóstol Juan dijo en Juan capítulo 1, verso 1, dice que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ese verbo es la palabra viva, la palabra de Dios, la misma palabra que se usó para la creación de los cielos en Génesis. La misma palabra esa habitó entre nosotros. Dice en Juan 1:1, en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mismo verbo, la palabra viva de Dios, habitando entre nosotros. Pero nosotros le conocimos, dice el verso 14. El verso 14 del capítulo 1, el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Juan había sido enviado adelante de nuestro Señor Jesucristo para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que detrás de él venía uno más poderoso que él. Cuando Juan el Bautista predicaba y anunciaba, dando testimonio de Jesucristo, él hablaba y daba testimonio, y la gente le decía, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías, el que había de venir? ¿El Emmanuel? Y él decía, no, yo no soy. Yo solo soy la voz que clama en el desierto. Y él estaba preparando el camino para el Señor. Y Juan todavía aún no lo había visto. Pero en el 1:29 dice la palabra de Dios, que cuando Juan le vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios,
que quita. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Juan no le dijo de otra palabra, no lo llamó de otra manera, sino que él sabía y reconocía a nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo, como el Cordero de Dios, como enviado de parte de Dios, como el Cordero del sacrificio que quitaba el pecado en el antiguo tiempo, Jesucristo vino y se entregó a sí mismo por la humanidad entera, por el pecado de toda la humanidad. Eso nos daría motivo para nosotros seguir siempre adelante y creyendo el cual amor nos dio el Padre para que nosotros, Él tuviera misericordia de nosotros. Que cuando nosotros estemos queriendo desviarnos del camino de la fe de Dios en Cristo Jesús, que meditemos en nuestras mentes y en nuestros corazones cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre que envió a su Hijo a morir por usted y por mí? Dios amó a la humanidad y Dios habitó en persona mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él moviéndose aquí en medio del pueblo. Nosotros no le vimos en persona, pero nosotros creemos por fe que Él vino y va a venir otra vez por su pueblo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados para que la humanidad sea salva. Y solamente nosotros nos ha dado el privilegio de predicar la palabra de Dios para anunciar que Jesucristo perdona, que Jesucristo salva. Amén. Es importante la sanidad en las vidas de las personas, pero es más importante la salvación de sus almas. Porque nosotros podemos ser sanados, pero morir, y si morimos sin Cristo, vamos a una condenación. Tal vez nosotros buscamos a Jesús en momentos difíciles, en momentos de debilidad, en momentos de la prueba, en momentos de enfermedad, que cuando los doctores ya no pueden más, entonces recurremos a Dios para que nos sane. Dios puede hacer el milagro en su vida, pero si usted no es salvo todavía, si usted no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, de nada le va a servir la sanidad. Sino que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y cuando Él es nuestro Salvador, la sanidad, si Él quiere, puede sanarnos. Él puede librarnos de lo que Él quiera, pero no está en nosotros, sino está en Él, porque Él es el dador de la vida. Él es el que da nuestros días de vida aquí en la tierra. Entonces, Dios mostró el amor para con la humanidad. Dios envió a su Hijo. Dios vino, nacido de una virgen y concebido por el medio del Espíritu Santo para que viniera a esta tierra a salvar a la humanidad entera. Y Juan dio testimonio que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mostró el amor y siempre lo ha seguido mostrando en toda la humanidad. Aunque la humanidad entera todavía está en pecado, muchos no han aceptado al Señor como su Salvador. Dios ha mostrado su amor desde un principio para con toda la humanidad. En 1 de Juan, capítulo 4:9, 1 de Juan 4:9, dice la Escritura, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjense, conozca el amor de Dios. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó
a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice aquí en este verso, o el apóstol Juan diciendo, que nosotros no amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero a Él. Y al amarnos Dios a nosotros, el amor de Dios está en nuestros corazones, y ahora nosotros tenemos el privilegio o el amor de Dios para amar a otros también, así como Dios nos ha amado. Amén. Por eso Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice que Él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Nosotros como iglesia debemos de tener compasión para todas las almas que están sin Cristo Jesús. No mandarlos al infierno y decir tú te vas a ir al infierno, pero nosotros debemos de predicarle primero la palabra de Dios y Él decidirá a dónde irá, a la vida eterna o a la condenación. El ser humano tiene la responsabilidad y tiene la decisión de aceptar o no el sacrificio de Jesucristo. Nosotros lo que tenemos que es solamente predicar el Evangelio, diciendo que Jesús te salva de tus pecados. Pero para eso necesita venir y a un arrepentimiento la persona. Porque si no hay arrepentimiento de la persona y no se vuelve a Dios, es imposible que Él pueda tener esa salvación. Isaías 55:6 dice la escritura que dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto que Él está cercano. Y el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que Él será amplio en perdonarlos. Dios siempre está dispuesto a perdonar a la humanidad, pero necesitamos buscarlo. Amén. Dios está cerca. Dios está a que nosotros solamente abramos nuestra boca y digamos: yo me arrepiento de mis pecados, y Jesús está dispuesto a perdonar. Así como la mujer adúltera, Él le dijo, le trajeron a esa mujer adúltera y todos le acusaban a esa mujer, pero Jesús le dijo: vete, tampoco yo te condeno, pero no peques más. Nosotros, al aceptar la gracia, la dádiva de Dios, debemos aceptar ese regalo con todo nuestro corazón, pero no seguir siendo la misma persona que éramos antes, sino que debe haber una transformación en nosotros, para que el mundo sepa realmente que Jesús sí te salvó a ti, que tú sí te has arrepentido de tus pecados y Jesucristo los clavó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos de dar testimonio de que Jesucristo realmente nos ha salvado, y eso es con nuestro testimonio, no el testimonio de otros, sino el propio testimonio de nosotros que tenemos que dar al mundo. Nosotros somos la luz del mundo, dijo Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se pone debajo de un almud, sino que es puesta en un lugar alto para que todos las miren. Y así dijo Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres y miren vuestras buenas obras. Entonces nosotros somos un testimonio verdadero, nosotros somos la luz del mundo. Y la humanidad debe de saber que Dios salva, Dios perdona los pecados, Dios perdona los pecados a la humanidad, no importa en qué condición se encuentra la persona, pero él debe reconocer, o la persona debe reconocer que necesita la salvación, que necesitamos. Y por eso lo dije al principio, que la humanidad entera quedó bajo pecado desde la fundación del mundo, desde cuando el hombre desobedeció
en el huerto de Edén, toda la humanidad quedó bajo pecado y por eso necesitamos la salvación. Todo ser humano necesita salvación. Y Dios envió a su Hijo. Ya vimos que Jesús vino en forma de hombre y habitó entre nosotros, Dios mismo. En Juan 3:16 dice la Escritura, y usted se sabe ese texto, tal vez de memoria. Juan 3:16 dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, así se traduce, Dios con nosotros, habitó entre nosotros, para que el mundo fuera salvo por él, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es la decisión de usted, amigo que nos escucha. La decisión de usted es que crea en el Señor Jesucristo o no. Está la decisión en ustedes. Si usted acepta a Cristo como su Salvador, será salvo y no se perderá. Porque dice la Escritura, que cree, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios Jesucristo, él mismo lo dijo, yo no he venido para condenarlos, yo he venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que le dijo a Zaqueo. Yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces toda la humanidad estaba perdida delante de Dios. Jesús dijo que estaba como ovejas sin pastor. Y Dios envió a su Hijo para buscar y salvar a todo lo que estaba perdido, a toda la humanidad. Él vino a los suyos y los suyos dice que no le recibieron. Pero a todo aquel que cree, dice, en el Hijo de Dios, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Jesucristo, el amor de Dios para con nosotros, envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir para salvar la humanidad entera, y el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, porque dice el verso 18, que estamos leyendo Juan 3:17, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Jesús lo ha condenado? No. Él toma la decisión. El ser humano toma la decisión de ser condenado o no, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque dice que el que en él cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La oportunidad está abierta. Dios está siempre dispuesto, con los brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo. Aunque el hijo pródigo, dice la palabra de Dios, que se había ido de la casa del padre, pero el padre siempre estaba con los brazos abiertos, esperando o viendo en el camino que su hijo regresara. Dios, el Padre, está siempre con los brazos abiertos, esperando a todo aquel que está perdido, que está alejado de Dios, necesita venir y aceptar ese regalo de salvación, aceptar a Jesucristo como su Salvador. Es el único medio de reconciliación para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo es el medio de reconciliación entre Dios y los hombres. Amén. Nadie más en la tierra, ningún ser humano, ningún religioso en la tierra
hay en quien podamos ser salvos. El apóstol Pedro, cuando predicaba en Hechos capítulo 4, verso 12, él dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, y ese nombre se llama Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay reconciliación con Dios. Porque Él es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, Jesucristo vino a salvar a la humanidad y vino a salvar a los pecadores. Porque dice, yo he venido para salvar a los pecadores. Él vino a los que necesitan sanidad, a los que necesitan una salvación. Espero que ustedes todos aquí hayan aceptado a Cristo como su Salvador, pero si no, hoy es el día. Mañana no lo sabemos. Mañana no sabemos si moriremos o no. Depende de Dios. La vida de nosotros está en manos de Dios. Pero no sabemos si el día de mañana, pero si hoy morimos en la noche, se espera una eternidad para el ser humano. Una eternidad es la vida eterna y otra es la condenación. Pero usted decide a dónde quiere ir. En medio de reconciliación ya lo puso Dios y se llama Jesucristo. Y solamente es confesar con nuestra boca delante de Dios que Jesucristo es nuestro Salvador y creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí y murió por mí. Entonces, yo acepto a Cristo como mi Salvador y Dios dice que escribe mi nombre en el libro de la vida. Entonces, todo aquel que en Él cree no es condenado. Todo aquel que en Él cree ya no es condenado. Usted dirá, pues yo soy pecador, o muchos dirán, yo soy pecador, Dios no puede perdonarme, lo que sea, pero Dios a eso vino. Dios vino a salvar a los pecadores. Porque muchos piensan que no son pecadores, pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición, la condición ya la vimos, la condición del ser humano estaba muerto. Efesios 2, verso 1 dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero en su gran amor y misericordia, Dios vino a salvar a todo lo que se había perdido, a todos los pecadores. El apóstol Pablo habló en 1 Timoteo 1:15. El apóstol Pablo fue un apóstol enviado a predicar el evangelio a todos los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios. Aunque él era un hombre religioso, un hombre fariseo, y era instruido en la ley de Moisés, él tuvo que creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para obtener la salvación. Y Dios le dio el privilegio, aunque él era un hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía y mataba a la iglesia, a los que creían en Jesucristo, Dios le dio la oportunidad y el privilegio de predicar su evangelio y anunciar que Jesucristo era el Mesías y que Jesucristo era el medio de salvación para la humanidad. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol reconocía que él era pecador delante de Dios y decía, yo soy el primero. Pero él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvarlos de la condenación eterna. Porque la humanidad sin Cristo va a ir a una condenación
pero hay una esperanza. Mientras haya vida en el ser humano, hay esperanza para que pueda reconocer y salvarse de la ira de Dios, de la condenación eterna. Entonces, Dios es misericordioso. Dios vino a salvar y a llamar a todo aquel que estaba perdido. Nosotros conocemos la historia de Mateo. La Biblia habla en Mateo 9, verso 9, dice la Escritura, cuando Jesús vino y anduvo predicando el Evangelio, empezó a llamar a sus discípulos. Había muchos hombres instruidos en la ley de Moisés. Había muchos religiosos, fariseos y todo lo que conocían verdaderamente la ley de Moisés, y que hablaba la ley de Moisés, hablaba de que vendría el Mesías, pero Dios no llamó a ninguno de ellos, sino que Él llamó a hombres al arrepentimiento, a hombres pecadores, para que vinieran y sirvieran y predicaran también el Evangelio como Él lo estaba haciendo. En Mateo 9:9 dice la Escritura que había un hombre, dice que pasando allí, Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Este hombre era un hombre judío, un hombre hebreo que era cobrador de impuestos. La gente los odiaba porque decían que eran traidores contra el pueblo de Dios, de Israel o de los judíos, porque cobraban los impuestos a los mismos judíos, y los mismos judíos odiaban a ellos porque ellos cobraban los impuestos y los odiaban de una tal manera que, porque tal vez robaban a los mismos hermanos de nación. Pero Jesús le plació llamar a estos hombres, y dice que pasó y vio a este hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Los fariseos empezaron a murmurar de que si realmente Jesús era el Mesías, como él lo decía, porque él se juntaba con los pecadores, él comía con los pecadores. Entonces Jesús les dijo a estos hombres religiosos, en el verso 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues a aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús les estaba diciendo a los hombres religiosos, a los hombres que tenían la ley de Moisés, aquellos que conocían que aquella virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que ese hijo sería Salvador, el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Ellos conocían y sabían que vendría el Mesías a salvar a la humanidad. Pero ellos, al ver a Jesús que comía, se sentaba con los pecadores, ellos murmuraban, y Jesús les dijo, al oír esto que decían ellos, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y el 13 le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Jesús siempre tuvo misericordia, y por misericordia y por gracia nosotros estamos aquí. Nosotros por misericordia somos salvos. Nosotros éramos malos delante de Dios, y somos malos porque solamente Dios es bueno. Pero Él ha placido llamarnos para que nosotros podamos anunciar y predicar que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona los pecados. Nosotros debemos de tener misericordia. Estos hombres presentaban sacrificios y ofrendas delante de Dios en los rituales que hacían,
pero no tenían misericordia para la humanidad, no tenían compasión para el ser humano. Porque creían que ellos eran hijos de Abraham, ellos solamente eran el pueblo escogido de parte de Dios y que los demás necesitaban o eran para la condenación. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso les dijo ir a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todo ser humano debe venir a Jesús, pero dice que al arrepentimiento. Nosotros, o el ser humano, debe de arrepentirse de sus pecados. Debe de arrepentirse, dar vuelta por completo y volverse solamente a Dios. Lo que era en pasada manera de vivir, ya somos una nueva naturaleza. Lo que éramos en el pasado, ya eso Dios lo borró. Dios borró los pecados en la cruz del Calvario. Todos los pecados dice que Él los perdonó. Él pasó por alto los pecados de nuestra ignorancia. Nosotros vemos ahí en Hechos capítulo 17, 16, lo que éramos antes, el apóstol Pablo predicando a los gentiles y enseñándoles que Jesucristo solamente era el medio de salvación al Dios que muchos profesan conocer, pero por su ignorancia no conocen al Dios verdadero. A veces la humanidad entera está adorando al Dios no conocido, como había en Atenas, predicando el apóstol Pablo. Dice que él pasó por ese lugar y en el verso 23, Hechos 17, 16, dice la escritura que Pablo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, hablando de Timoteo y de Silas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjese, la humanidad a veces busca a Dios por otros medios, busca la comunicación o la relación con Dios por otros medios. Y la idolatría es una de las maneras de que la gente busca a Dios. Pero para Dios eso es pecado. Y lo digo con mucho temor y temblor, porque yo sé que la palabra de Dios a veces suena dura, pero la palabra de Dios es para salvación en todo tiempo. La humanidad entera necesita saber que la idolatría es pecado delante de Dios. Por eso Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como el medio de reconciliación para con Dios. Jesucristo es el único medio. Y Pablo dice que se enardecía su espíritu viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estos hombres adoraban a muchos ídolos y ellos pensaban que estaban buscando a Dios y tenían una inscripción, dice el versículo 23. En el versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. Ellos tenían un altar y una inscripción en ese lugar, decían al Dios no conocido, porque Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu y Dios
no puede ser creada imagen de Dios, pero el ser humano se ha creado imagen de cosas y buscan a Dios por medio de esas cosas, pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros porque yo lo hacía en mi ignorancia, pero Dios ha tenido misericordia de mí y me han predicado el Evangelio también, así como yo lo predico ahora, y les digo como el apóstol Pablo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Al Dios que creó los cielos y la tierra, dice ahí en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, dice el verso 25. Así es que al Dios no conocido es el que nosotros predicamos, al que nos puede reconciliar con Dios. Por eso lo dije, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. Y solamente a Él debemos de recurrir para que seamos salvos de la ira de Dios. Así es que Dios en su amor, Dios nos ha mostrado el amor y su paciencia para con toda la humanidad. Romanos 5:8 dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros, aún siendo pecadores. Cristo nos amó, Dios nos amó y envió a su Hijo. Aún siendo pecadores, sin merecerlo. Nosotros no merecíamos ese regalo, ese don de Dios, pero a Dios le ha parecido, porque Dios tiene misericordia de la humanidad. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora está la decisión en usted de aceptar a Jesucristo como su Salvador o no. Pero es un deber, porque en aquel día Dios no le va a juzgar, dice la Escritura, sino que la palabra que está escrita, esa le va a juzgar en aquel día. Porque la palabra de Dios dice, cree en Jesucristo y no serás condenado. Entonces la palabra misma te va a condenar en aquel día si no aceptamos a Cristo como su Salvador. Y con todo amor, así como el amor de Dios, que tiene compasión de cada uno de nosotros así predicamos, con amor para las almas, para que sean salvas y vengan al conocimiento de Dios y se acerquen y se vuelvan a Dios y tengan una comunión otra vez con el Padre. Porque Jesucristo, en el antiguo tiempo, dice la palabra de Dios que en el templo de Dios dice que había un velo que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a interceder por el pueblo, por sus pecados, y sacrificaba un animal, y en ese animal se cargaban los pecados del pueblo, y ese animal se sacrificaba, y había un intermediario, un mediador que se llamaba el sumo sacerdote, que Dios puso para que expiara el pecado por el pueblo. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el templo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, dice que se rasgó en dos. Y Jesucristo, como el sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 9, que Él entró al templo no hecho de manos, sino que al mismo templo de Dios, y ahora intercede por nosotros.
Jesucristo fue el Cordero de Dios, fue nuestro sumo sacerdote y ahora Él está intercediendo por la humanidad. Él está como abogado para con nosotros, dice 1 de Juan capítulo 2. San Juan dice, 1 de Juan 1:2 dice, hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por la humanidad. Él es nuestro sumo sacerdote y Él entró al lugar santísimo y ahí está la misma presencia de Dios, porque Él tomó forma de hombre, vivió como hombre como nosotros, y Él tiene misericordia y Él se acuerda de la condición de que nosotros somos polvo. Él vivió como hombre, sufrió aquí en la tierra y sabe de nosotros lo que podamos pasar. Y solamente Él es el mediador. Él es el que nos reconcilia solamente con Dios. Y para terminar, quiero que usted lea esta escritura. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4, y con eso termino. Primera de Timoteo 2:4 dice la escritura, póngame atención. Y los que me están escuchando, los que me van a escuchar, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Grábese ese texto. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. ¿Y qué dice? Un solo mediador. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo es el único medio de reconciliación y Jesucristo vino a salvar a la humanidad entera que estaba bajo pecado. Y nosotros, es el mensaje de salvación en esta hora es para que todos procedamos a un arrepentimiento, porque sabemos que Jesucristo viene pronto por su iglesia y viene una gran tribulación sobre la humanidad que se queda en este lugar, pero Dios tiene paciencia, tiene misericordia para todo ser humano, para que todos procedamos a un arrepentimiento. Y todos los que me escuchen en esta hora o después, yo les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que crean en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que ellos sean salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese es el mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Y damos gracias. Vamos a orar para agradecer a Dios y para que esta palabra que se ha predicado sea llegando a los corazones y haya un arrepentimiento en sus vidas y crean y reconozcan a nuestro Señor como su Salvador y vengan a un arrepentimiento que Dios es amplio en perdonar. Así es que oremos y demos gracias, y usted también ore por las almas que necesitan esa salvación, esa reconciliación con Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, te damos